lo van meditando y como que las preocupaciones siempre van a ser las que resalten algún sentido de ellos. Como vemos, son momentos en que el pueblo fue disgregado, fue separado, entonces para ellos es necesidad de encontrar nuevamente su identidad en un momento así, por eso lo van a trabajar nuevamente, van a tratar de reforzarlo para su necesidad, que responda a su inquietud del momento. Bueno, es un libro que esa era la intención, pero siempre está como que se reforzar ahí. Nos da ahí las fechas, ¿verdad? Dice 722 eh, antes de Cristo, cae Samaria. Samaria es una región que, digamos, arriba está Jerusalén, Israel, lo que era así, por Jerusalén. En medio está Samaria y abajo estaría Galilea. Entonces, este pueblo samaritano, que es entendido también como parte de Israel, que sabían ellos como descendientes de las tribus de Israel, pero vivían en conflicto también con los judíos por las separaciones históricas, cuestiones del templo, del culto. Terminaron ellos diciendo que era su montaña donde debía el culto, y peleados con Jerusalén, por eso molestaban tanto a los peregrinos que iban a Jerusalén, a los galileos que iban rumbo a Jerusalén, les maltrataban mucho. Pero bueno, es un momento también de caída, son invadidos por otros pueblos y caen. Ahí como que con otra parte de Israel tratan de recuperar. En el 622, también esa reforma, necesidad de la nueva levantamiento del templo, Babilonia, todo esto que necesitan ellos reforzar su identidad. En el exilio, que bueno, más bien 587 el exilio a Babilonia, y nos de hablar de un posexilio, el regreso, que les indica a ellos a tener que ir forjando esa necesidad de recuperar. Siempre el salmo aquel de a los ríos de Babilonia, leyendo lo entendido de eso, de ellos fuera de su país, fuera de su tierra, ahí es tan triste cuando dice, a la orilla de los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar y nuestros captores nos decían, cántenos una canción de su tierra. ¿Cómo cantar? Un cantar de Sion en tierra extranjera, que se me seque la lengua, se me quiebre el brazo o algo así, si me atreviera yo a hacerlo. Esa es la experiencia de estar lejos de su identidad, de su origen, y el clamor por recuperarla. Eso es lo que va a estar muy presente después para ese recuperar todos estos textos, en especial el Deuteronomio. El mensaje y el alcance histórico del Deuteronomio. Es interesante ver cómo después de entrar a la tierra prometida se da ese periodo de los jueces, que son esos líderes que van a guiar al pueblo ante distintas situaciones para el orden. Uno de ellos muy famoso es Sansón, ¿verdad? Que más o menos conocemos la historia. Que todo está en ese orden también de lo mitológico, lo histórico, lo tradicional del pueblo. Y otros tantos. Hay pasajes que a veces nos van a ser un poquito medio duros de entender, pero si lo podemos ver desde la reflexión nos ayude, ¿no? Cuando aquel que prometió que si ganaba la guerra sacrificaría al primer ser vivo que le saliera al encuentro, ¿no? Y que le va saliendo su hija, que troca, que era el nombre de este personaje. Y dice, ay, hija mía, ¿qué me acabas de hacer? Y ella dice, pues cumple al Señor lo que prometiste. Nomás primero déjame ir unos días al monte a llorar mi virginidad, y que anda por ella la muchacha llorando triste por eso, y regresa y la sacrifica. Es un texto bíblico muy cruel, ¿no? Dice, ¿cómo? Más bien es que el libro, el texto quiere enseñarnos algo, ¿cuál? Aquella norma del no jurarás a Dios en vano. No andes prometiendo cosas de más, ¿no? No hables de más casi. Es como que es más que darnos una historia de un Dios sádico, nos dice, no, cuídate de lo que tú tratas también. Y vas a hablar con Dios y la confianza, pero no te excedas tampoco a puntos cruentos, ¿verdad? Va a haber varios momentos que es esa historia, decía, entre lo mitológico, por una parte, como Sansón ahí con su superfuerza, entre lo histórico, porque sí, el pueblo vivió esas guerras con los filisteos y demás y todo eso, entre lo tradicional del pueblo interpretando su propio caminar dentro de ese momento, y luego hasta llegarse a la institución del reino, ya con el rey, que también es todo un quiebre del pueblo para poder llegar a ese punto. ¿Ves? Que ya cuando los lean, entonces dice, si lo piensan bien desde el Deuteronomio, desde todo lo que es el Pentateuco y esto, bueno, pues ya habrá una nueva forma de interpretar todos esos textos. Contempla la tierra, o sea, no entra, pero la contempla desde lejos. Y sabe,
Moisés muere en la edad de, se cumplió la promesa del Señor para esta nueva generación que va. Bueno, una retórica de la ley, pues esa norma, esa ley, y hay esa promesa de lo que, bueno, el resultado del cumplimiento. ¿Sí? El último título nos dará también razón de eso, ¿verdad? Convencer y persuadir. Les digo, cuando leo los 10 mandamientos, que bueno, están un poquito más atrás, ¿verdad? Eh, digo, hay una palabra, digo, que dice siempre la que está más presente en ellos, y es el no. Es no matarás, no robarás. Bueno, digo, es la más presente ahí, no. Y le digo, el no es tajante, no hay explicación ahí. No robarás, no hay razones, no va a decir mucho. Bueno, se entiende tal vez en sí solo, pero es tajante y definitivo. El no es un tanto, aunque no lo dice, como que implica como que cierto riesgo, ¿no? En el no, como así como es tajante, también hay el temor de si no cumplo, pues como que es un tanto riesgo, ¿no? No hay diálogo, no hay razón o nada. Digo, no estoy en contra de los 10 mandamientos, pero no está afecta, aunque está, ¿no? Pero cuando Jesús nos habla, creo que San Mateo, muy en especial, él cuando nos pone a Jesús, él como que Mateo, que habla al pueblo judío, su evangelio fue escrito para judíos en la diáspora, él quiere que entiendan a Jesús desde la imagen de Moisés. Se va a hacer comparaciones. Moisés dio los 10 mandamientos, Dios se los dio en la montaña. Mateo nos dice que Jesús desde la montaña dice las bienaventuranzas. Y con eso nos da como un decirnos que para nosotros las bienaventuranzas vienen a ser como la nueva norma, el nuevo código moral. Y la palabra, digo, ahí la que más se reproduce es dichosos o bienaventurados. Y con un sentido de promesa, de amabilidad, pero también que se explica, dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. O sea, en eso hay un diálogo mucho más profundo, ¿no? Eso yo creo que siempre me ha parecido tan bueno del aspecto de nuestra fe, del cristianismo, tener en cuenta esto. Es un Dios en diálogo. En una parte, a veces, cuando leemos por ahí los 10 mandamientos como otras, pareciera que no está en diálogo, pareciera no es tajante. Pero sí, sí lo está. Creo que, pero aunque eso es un poco más amplio, y ahorita por eso cuando dice, termina lo que acabamos de leer, es un Dios en relación, no es un Dios ajeno a su pueblo, y es un Dios en diálogo que va a estar acompañando. A veces hasta, bueno, cuando teológicamente ese Dios en diálogo está tan cercano, a mí me gusta mucho, porque digo, a ver, cuando uno se pone a hablar mucho con los teólogos que son tan inteligentes, en realidad, muy preparados, mucho tesoro que han dado, pero algunas veces hay riesgos, como decíamos, de quitarle a Dios una parte o entenderlo desde ese... Así como decíamos de los griegos que decían los dioses no pueden estar en lo humano. Por ejemplo, las cualidades de Dios que dice un teólogo, bueno, podríamos decir que Dios es inmortal, atemporal, inmutable. ¿Qué significa eso? No cambia. Y esto se entendería, creo que en varias cosas, creo que hasta en el hecho del parecer. O sea, ¿Dios cambia de opinión? No, ¿verdad? Pues Dios no cambia de opinión, porque Dios es mutable. Bueno, recordamos cuando fue Abraham, que habla con Dios, que dice, voy a acabar con este pueblo. Bueno, ¿y si hay 50 buenos? Por esos 50, pues perdón. Bueno, pero a lo mejor no llegan a 50, ¿qué tal si son 40? ¿No? Por los 40. No te vayas a enojar, pero ¿qué tal si son 20? O sea, ¿cómo empieza a negociar? ¿Cómo lo empieza a llevar? ¿No? Es un Dios en diálogo. Y es un Dios bueno, ahí hasta escucha y bueno, dirán, pero entonces, bueno, es que es el razonamiento del pueblo, pero Dios no cambia de opinión. Jonás, Jonás que fue a anunciarle a Nínive, ¿no? Dios va a castigar, va a acabar con este pueblo. Y el mismo Jonás lo sabía cuando se enoja, porque Dios, Nínive se arrepiente, Dios los perdona, y Jonás se enoja. Yo ya sabía que tú eres así, por eso no quería venir, ¿no? Entonces, ¿dónde queda aquello de
inmutabilidad, ¿dónde queda eso, no? Le digo, no, es que hay que entender la perfección de Dios para que nosotros hablamos, tal vez esté entendida desde los valores humanos todavía, y ese sería el defecto. La perfección de Dios solo la podríamos entender desde Él. ¿Por qué? Por ejemplo, para mí perfecto puede ser algo a mi estatura. Digamos, alguien que me saque el doble ya está imperfecto, porque genéticamente estará mal este cuate, ¿verdad? O más cheparro. ¿Quién establece el orden de lo perfecto en realidad? ¿Quién dice que es lo perfecto? Con base en su experiencia. A base de nuestra experiencia, lo que nosotros hemos visto, ¿no? Para nosotros algo puede ser perfecto, pero está en relación con nuestra identidad, nuestro modo de vida, nuestro quehacer. A otros no lo es. Cuando les digo, imagínense que la ley, protegiendo a la persona, libera a un criminal. ¿Es perfecta o no? ¿La ley puede ser misericordiosa? ¿Y es perfecta? No. ¿Y si fuera misericordiosa puede ser perfecta? Pero nosotros tenemos que ser misericordiosos. Sí, bueno, siempre va a ser un conflicto porque les digo, mire, la moral, por ejemplo, o sea, no puede existir una moral fija, la moral cambia. Lo que antes era bueno en otro momento puede ser malo, pero las realidades cambian, ¿no? Tal vez no podemos determinar mucho, pero a lo que yo quiero decir, ¿qué decía alguien, un joven seminarista, alguna vez platicando? Y le pregunta, pues, me habla de eso, de la perfección de Dios, y digo, ¿qué es lo perfecto? O sea, ese Dios que me dices tú como perfecto. ¿Tú amas a Dios porque es perfecto? Sí. Y yo le ponía este ejemplo, que yo estuve en Chiapas y me tocó ver morir niños de lombrices. ¿Cómo le explicas a esa persona, a esa familia, que Dios es perfecto con esa situación? Oye, el pobre entró como en una crisis que dice, es que no, explícamelo. ¿No? Sí, cuando llegamos a ese punto digo, mira, cuidado, porque lo perfecto, hasta eso, es un término que nosotros manejamos desde nuestro concepto. Digamos, lo perfecto para ti y para mí puede ser distinto, ¿no? En una forma, en un sentido y demás. Ahora, tal vez esta realidad nos confronta, nos cuestiona, pero es desde nuestro entender todavía. Yo puedo decir de repente que estuve trabajando ahí un tiempo como promotor de salud, que entiendo la perfección de Dios desde que esta realidad es algo que Dios no quiere y que a mí, como seguidor de Jesucristo, como cristiano, como un hombre de fe, tengo que luchar porque esto cambie. Entonces entiendo la perfección de Dios desde ese llamado también a responder. Pero si tú quieres quedarte con la idea de un Dios en perfección que más bien está romantizado, pues se te va a caer en estas realidades, ¿no? Es lo que le pasa a mucha gente, es que se me murió mi abuelita que quería mucho, entonces como que no entiendo la perfección de Dios o su bondad porque me quitó a mi abuelita. Digo, no, es que tú no eras dueño de tu abuelita. Ahí es una actitud egoísta, más bien tú la quieres retener. Tal vez la perfección de Dios sí ha sido hasta en liberar a esta persona del dolor, desde nuestra fe de la vida, en el amor de Dios. Pero es que siempre digo ese pensarlo, cuando dice la gente o reclama, ¿por qué Dios me lo quitó cuando fuiste dueño? No te preocupas por la persona que se fue, te preocupas por ti. Me lo quitó. ¿O qué voy a hacer sin él? No te preocupas, que se partió, te preocupas. O sea, entender tu vida ahora en relación con eso. No es la maldad de Dios. Yo lo que quiero que entiendan no es tanto cuestionar la perfección de Dios o caer. Creo que la experiencia de Dios tenemos que a veces liberarnos un tanto de esos conceptos que hemos establecido como que muy fijos a veces, para dar a Dios la libertad de ser Dios y conocerlo desde ahí. ¿Sí? Por ejemplo, el maestro que dicen, es muy buen maestro. Llega el alumno que es flojonazo, que dice, dicen que este es bueno y se mete. Y el maestro le exige las tareas, ¿dirá que es bueno? Pues que a mí me dijeron que era bien buena gente. Sí, pero en razón de que él sí enseña. Es un buen maestro en cuanto que te va a exigir. Entonces, para eso va a ser la recepción completa. Pero porque él trae una mentalidad. Si él, por el contrario, sabe dejar conocer y aplicar y ver los valores o el propósito y todo, entenderá. Creo que con Dios a veces tenemos que darnos esa libertad de ir caminando,
entendiendo. Vivir con un Dios en relación, como se menciona hoy, que aprendíamos. Entienden a Dios como ese Dios en relación con su pueblo, en el mismo caminar, y que se va forjando también esa identidad de pertenencia en esa relación con Dios. El peligro de la idolatría, que decía, es precisamente dejar a Dios como en un fundamentalismo de es así, que en el momento en que algo contradiga eso, pues nos desbarata completamente la identidad, ¿no?